Me llamo Mariano y soy de Sierra de los Padres, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Quisiera contarte lo que me ocurrió cuando era chico, algo tan inexplicable que aún hoy cuesta entenderlo racionalmente. Viví toda mi vida acá. Es pura naturaleza y con el colectivo llegaba relativamente rápido a Mar del Plata, por si quería ir a la ciudad. Aparte, con mi familia vivíamos todos cerca. Mi tía Mirde y mis primos Daniel y Viviana vivían a la vuelta de casa, mi abuela a unos 200 metros y mi tío Tito a unos 500. En los 80 Sierras era tranquilo. Varias veces tanto a mis primos como a mí nos podían dejar solos, sin cuidado de mayores, porque no había problemas de delincuencia. Un viernes por la noche mis tíos, mi abuela y mis viejos se fueron a comer juntos y nos dejaron a los 3 primos en la casa de mi tía. Nos habían dejado la comida hecha y nosotros aprovechamos para jugar. Mi hermano, Mariano, tenía 18 y ese día se había ido a Mar del Plata para ir a un boliche de la Avenida Constitución con los amigos. Era 1987, yo tenía 8 años, Daniel 13 y Viviana 15. Dani tuvo la idea de que jugásemos a la escondida con las luces apagadas. Él iba a empezar a contar y Vivi y yo nos esconderíamos. La idea nos pareció buenísima, porque no podíamos jugar en el patio ya que se había largado a llover. Antes de continuar, quisiera describirte un poco la casa. Alrededor tenía bastante parque. Todo Sierras era un parque, prácticamente. Las casas conviven en un entorno natural. Las ventanas tenían unas persianas de madera pintada de verde y del mismo material, pero barnizada, estaba hecha la puerta. El techo a 2 aguas, la piedra Mar del Plata, un tipo de cuarcita que se saca de las minas locales, y la distribución de las habitaciones hacía que fuera lo que arquitectónicamente se conoce como chalet marplatense, que tiene de plano base el chalet californiano. La puerta de entrada daba a un porche exterior, otra característica arquitectónica, y dentro había un recibidor, tras el cual estaba una de las habitaciones. A la izquierda estaba el living comedor, con la ventana que daba al frente. No te describo el resto de la casa porque no viene al caso, con saber eso es suficiente. Como te decía, aquella escondida la íbamos a jugar con las luces apagadas, para que fuera más difícil ser encontrado, porque la casa no era tan grande y no había tantos lugares para esconderse. La única luz venía del reflejo de las que estaban prendidas en las casas de alrededor, porque habíamos quedado en no cerrar las persianas. Mi primo se puso a contar en el recibidor y con Vivi nos escondimos. Ella se fue a la pieza que estaba tras el recibidor, mientras que yo me puse tras un sillón del living, esperando a que Dani empezara a buscar para ganarle de mano a la hora de ir a casa y salvarme de ser encontrado. Fuera, los truenos hacían un ruido bárbaro. Habíamos quedado en que Dani contara hasta 10 por cada uno de los que jugábamos, tal era la regla general en el barrio, por lo que cuando llegó a 30 se dio vuelta y empezó a buscarnos. El sillón estaba casi contra un rincón de la pared y él estaba buscando por el lado de la ventana, por lo que yo podía verlo a contraluz. En eso un rayo cayó cerca de la casa y vi algo aterrador en la ventana. A la derecha de Dani, pero del otro lado del vidrio, un hombre miraba hacia adentro, tapándose los costados para ver mejor. Dani lo vio también. Pegó un salto del susto. Yo me acurruqué en aquel rincón, pero mi primo fue más rápido y fue hasta la puerta, que cerró con llave. Al toque empezó a prender todas las luces para que el tipo se diera cuenta de que había gente dentro, pero evidentemente no lo asustó, porque el picaporte empezó a sonar como si desde afuera quisieran abrirlo. Vivi, a todo esto, vino al living a ver qué pasaba y mi primo le contó rápido. Vivi entonces le dijo que fuera a buscar la escopeta de aire comprimido que le habían regalado en Navidad, por las dudas. Dani fue corriendo a buscarla. A todo esto, el picaporte había dejado de sonar y no veíamos al tipo por ninguna parte. Dani se envalentonó y salió con el rifle de aire comprimido para amedrentar al tipo. Fue una locura de su parte, viéndolo a la distancia. En esa época los celulares eran un lujo de muy pocos, no sé si habría muchos en Argentina, y no teníamos teléfono fijo, así que no podíamos avisarle a nadie. Cuando llegaron mis viejos, mi abuela y mis tíos, les dijimos y fuimos a la comisaría a hacer una denuncia. Dani y yo lo habíamos visto, pero el de más cerca, así que fue quien lo describió,
parecía ser de unos 35 años, pelo castaño casi hasta los hombros, narigón, ojos saltones, delgado, rostro afeitado y una de esas quijadas casi nada pronunciadas, de esas que dan un aspecto de cabeza de lamparita. No se podía hacer más que eso, así que cada uno se fue a su casa con la única advertencia de cerrar bien las puertas y trancar las persianas. Mi hermano volvió al otro día y se lamentó de no haber estado. Cuando se le describió a aquel fallido intruso, él dijo: Ignacio. Pareciera que me describen a Ignacio, el del taller literario. Mariano siempre leyó mucho y le gustaba escribir. Iba a empezar a estudiar letras e hizo un taller literario por un año, desde los 16 hasta los 17. Ese Ignacio, del taller literario, era un vecino de Sierras que lo coordinaba. Fue a ver a mi primo, que se lo describió mejor y resultaba que, si no era aquel Ignacio, debía tener un gemelo idéntico, aunque había dos problemas para eso. Primero, que Ignacio no tenía hermanos. Segundo, había muerto hacía un año, se había pegado un tiro limpiando una pistola calibre 42. Había una bala en la recámara, no la vio y terminó con un agujero en la cabeza. Mariano le mostró a Dani una foto de una de las clases, en la que se habían juntado casi todos los que iban, y mi primo lo identificó al instante como aquel que había querido entrar a la casa de mi tía. Mis padres intentaron que no me preocupara, ya que era chico, pero eso quedó en mi cabeza igualmente. 10 años después yo estaba por irme de casa a vivir en lo de mi hermano, en Mar del Plata, para estudiar también letras. Él ya se había recibido y daba clases en un colegio secundario. Me iba a habilitar una pieza que antes usaba un amigo que se había mudado a Tandil. En los últimos días de mi vida en Sierras yo estaba ordenando y clasificando las cosas que me llevaría a Mar del Plata. Una de esas veces ya se me había hecho de noche y mis viejos estaban en lo de mi tío Tito. Eran las 11 de la noche y paré por un momento porque me dolía todo de tanto llevar y traer cajas de la pieza al living. Llevé una silla del living al patio trasero y me senté para fumar tranquilo un pucho. Le había dado apenas 2 pitadas cuando me pareció oír pasos viniendo desde el frente. La casa tenía un pasillo al costado que conectaba el patio trasero con el parque delantero. Aunque fuera 1998, aún era tranquilo Sierra de los Padres. Me paré, pensando que mis viejos habían vuelto y escuché que un hombre me dijo: Deja, Juan, no te levantes. Miré hacia allí y pude ver que quien llegaba era aquel hombre que 10 años antes nos había asustado tanto a mis primos y a mí. Me quedé totalmente paralizado, como si volviese a tener 8 años de nuevo. Pasó a mi lado y, cuando me di vuelta, él ya no estaba más. Había desaparecido. En aquel momento no le conté a nadie. Días después ya estaba viviendo con mi hermano mayor. Le conté lo que me había pasado hacía unos días y él me contó lo que pasó aquel viernes por la noche de 1988. Se habían juntado en la casa de un pibe que ya había empezado la universidad. Algunos no tenían un mango partido al medio y decidieron quedarse allí, comprar unas cervezas y pasar la noche en aquel departamento. En un momento un flaco que él no conocía empezó a decirles al resto que no tenía nuevos para animarse al juego de la copa. 2 se prendieron y mi hermano, para no ser menos, también. Armaron esa versión barata de la ouija y empezaron a mover un vaso, ya que no había copas. Él pensó que lo estaban jodiendo, porque en un momento el espíritu que supuestamente estaba allí dijo llamarse Ignacio, que no podía descansar en paz por su muerte repentina de un disparo en la cabeza y que estaba enojado por haber sido convocado, que hasta que tuviera descanso molestaría a los que lo llamaron. Cuando le pregunté si realmente creyó que era el del taller literario, me dijo que sí, que una novia que tenía lo llevó con una vieja medio bruja y pudo calmarlo al espíritu de Ignacio, pero que se enfocó más en los otros 3. ¿Qué les pasó a ellos?, le pregunté. Murieron, me respondió. Todos se suicidaron en menos de un año y fueron atormentados tanto ellos como sus familias. Mi hermano zafó y yo también, ya que iría por mí para perjudicar a mi hermano. Esa fue mi experiencia con el que se apareció en la ventana.